Ok, vamos a trabajar con el método map en JavaScript, vamos a explicarlo. Nos encontramos en este momento una plantilla de React. Vamos a hacerlo primero en Vanilla JavaScript y luego vamos a explicar ese ejemplo en React, ya que se utiliza muchísimo, ¿vale? Primero, tenemos un array llamado numbers que tiene por dentro 3, 4 y 6. ¿Qué hace el método map? A partir de un array base, como el que tenemos, le aplica una funcionalidad a cada uno de los elementos de ese array y crea un nuevo array sin afectar ese array base o el anterior que tenemos allí. Por lo tanto, creamos una nueva constante llamada results, la cual vamos a indicar que ese array que está allí le vamos a aplicar el método map. Vamos a abrir paréntesis y aquí es donde viene lo bueno. Muy sencillo. El método map normalmente recibe dos parámetros. Realmente recibe tres, pero nadie, absolutamente nadie, utiliza el tercero. Por lo tanto, vamos a aplicar un parámetro y en el de React vamos a aplicar dos parámetros, ¿vale? Primer parámetro es hacer una referencia al elemento del array. Por ejemplo, si tenemos en ese array numbers, que es un array de números, podemos hacer referencia a cada uno de esos elementos con un n. Y esto queda a decisión de cada quien. También lo podemos llamar data, así que vamos a llamarlo n. A ese n, a cada uno de esos elementos, vamos a aplicarle una función flecha, y vamos a indicarle que a cada uno de esos elementos vamos a multiplicarlo por 2 y que luego nos muestre los resultados. Por lo tanto, nos muestra que a cada uno de esos elementos lo multiplico por 2, 3, 6, 4, 8 y 6, 12. Eso es todo con respecto al método map con ese primer argumento, ¿vale? Ok, muy interesante todo, pero ¿qué está pasando aquí? Esto es una funcionalidad, es decir, que se está aplicando una función a cada uno de esos elementos. Eso es un callback. ¿Qué quiere decir un callback? Una llamada de vuelta. Es decir, una función que se aplica al primer elemento y que cuando termina de aplicarle esa modificación a ese primer elemento, pasa al siguiente. Termina con el siguiente, con el segundo, y luego pasa al tercero. Una vez que termine, pasa al siguiente, y así sucesivamente. Eso es un callback. Eso es lo que está haciendo el método map. Por lo tanto, aquí vamos a modificar nuestra constante. Vamos a llamarla names, el cual va a ser un array de objetos. Y aquí vamos a escribir un ID llamado 0, bueno, que tiene el valor 0. Viene un nombre que tiene el valor de Luis y un segundo objeto, ID 1, name, Marco, por ejemplo. Ok, ¿qué pasa con React? Ya que estamos acá en esta plantilla y la vamos a aprovechar. ¿Qué sucede? El método map nos permite hacer listados, ya que normalmente en React, cuando se trabaja en el frontend, se recibe información desde un backend, desde una API, y esa información normalmente viene estructurada en un array de objetos, así como este que vemos acá. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos unas llaves, o como sea que le llamen en sus países, y vamos a decir que, vamos a indicar, mejor dicho, que a names le vamos a aplicar el método map. Vamos a abrir paréntesis y esta vez sí vamos a utilizar los dos parámetros que recibe ese método map, que vendrá siendo data, refiriéndonos esta data, nos refiriéndonos a cada uno de estos elementos que contiene información, y también recibe un index. Recordemos que cada uno de estos nombres son convenciones que utilizan los programadores. Sin embargo, estos nombres pueden ser a decisión de cada quien. Sin embargo, entre mejor sea entendido y entre mejor se relacione con la información que se está trabajando, mucho mejor, porque así es más fácil leer el código. Por lo tanto,
A cada una de esos elementos vamos a aplicarle una función. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, recordemos que el método map lo que hace es aplicarle una funcionalidad a cada uno de esos elementos. Muy importante porque el método map devuelve un solo elemento también. Me refiero a cuando está creando ese nuevo array, esos nuevos elementos. Por lo tanto, si estamos trabajando con HTML en el JSX, que recordemos que es la combinación de JavaScript con HTML, tenemos que devolver un solo elemento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, creamos un div que vamos a suponer que tiene un párrafo y que además tiene un segundo párrafo. Ok. Aquí estamos devolviendo un solo elemento. Un error muy común es tratar de devolver dos párrafos. ¿Por qué? Esto no se puede hacer porque está devolviendo dos elementos y este método devuelve uno a cada uno cuando se le aplica la funcionalidad a cada uno de esos elementos. Por lo tanto, esto no puede suceder. Y para hacer referencia a que esto es un solo elemento, ¿por qué? Porque cuando el método map trabaje sobre cada uno de estos elementos, lo que va a hacer es va a crear este elemento HTML, esta sección, y al segundo va a crear otra, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que diferenciarlas. Para eso se utiliza algo que se llama key, que es una identificación para cada elemento. Y aquí hablamos del elemento ese que está allí, el HTML, ese div. Por lo tanto, podemos utilizar ese index, que ese index hace referencia al index de ese array. Por lo tanto, este vendría siendo el index 0. Sin embargo, podemos hacer esto para que este sea el índice 1 y que en el próximo ese índice 1 se le va a sumar 1, por lo tanto va a ser el índice 2, perdón, va a ser el key 2 para ese segundo elemento div que estamos con el que estamos iterando o estamos trabajando, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos utilizando ese index que está aquí que nos sirve para identificar con lo que estamos trabajando. Por lo tanto, podemos hacer en los párrafos, podemos realizar esto. Vamos a suponer que en el primer párrafo me envíe el ID de los objetos que allí se encuentran. Vamos a suponer que, bueno, de data, es decir, que este elemento que está aquí, cuando haga referencia a este primero, me traiga el ID. Y en el segundo párrafo, vamos a llamarlo nombre y vamos a indicarle que cuando data atraviese cada uno de estos elementos del array, me traiga con la notación de los objetos o en la nomenclatura que utilizan los objetos la propiedad de name. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Muy sencillo, podemos aplicarle un estilo el cual contenga un objeto de estilos y vamos a aplicarle un display y esto vendría siendo entre comillas, ya que estamos trabajando con JSX, y aquí tenemos una fila con el ID y el nombre y una segunda fila con el ID y el nombre de ese objeto que está allí. Y con eso se utiliza, o mejor dicho, se comprende mucho mejor para qué se utiliza el método map en Vanilla JavaScript y aplicándolo en un ejemplo prácticamente real en React.js.